Hola, ¿cómo está? El Señor le bendiga grandemente. Queremos entregar una preciosa palabra que habla de la iglesia, habla de la constitución y la formación de la iglesia. Estos días hemos hablado de la predicación del Evangelio y cómo a través de ejemplos de la palabra se le puede predicar el Evangelio desde cero a las personas que no tienen ningún conocimiento del Señor, y también cómo se puede predicar el Evangelio a aquellos que sí tienen el conocimiento del Señor, pero que aún no pueden ver el reino, que aún no han nacido porque no se le ha revelado ese conocimiento. Podemos ver esos dos ejemplos, y ahora quiero tocar el tema de la formación y este camino derecho que es la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 41, después de la predicación de Pedro a sus compatriotas, ¿cierto?, a la nación de los judíos, dice en el verso 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que sin predicación del Evangelio, si no hay predicación del Evangelio, no hay manera que una persona pueda nacer. No hay manera que una persona pueda ver el reino. Para que una persona pueda ver el reino, tiene que estar la palabra y el Espíritu Santo. Y la palabra, el agua y el Espíritu, dice, nadie, dijo Jesús, puede ver el reino si no nace de agua y de Espíritu. Y el agua es la palabra, la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo produce el milagro más precioso, el más hermoso, el más perfecto que puede existir, el nacimiento de un hijo de Dios, que ya no es el mismo nacimiento físico, que el nacimiento físico es por voluntad de carne, como dice el apóstol. No, dice que el nacimiento de un hijo de Dios es por voluntad de Dios. ¿Y por qué sabemos que es por voluntad de Dios? Porque el Señor escogió lo suyo desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos desde antes de la fundación del mundo por nuestro Señor. Pero sí sabemos que Dios ocupa la predicación del Evangelio de Jesucristo para tirar una red, ¿cierto? Lanzamos una red y vamos a traer muchos peces en esta red. Y dice que en aquel día Dios enviará a sus ángeles y va a separar las cabritas de las ovejas de los cabritos. Esa separación se hace al final, no la hacemos nosotros. Eso lo hacen los ángeles de Dios en aquel día. Nosotros sabemos, lo que sí sabemos es que tenemos la tarea, la gran comisión emitida por nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 28, 19 al 20, en donde nos envía a ser discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Y esto comienza, el hacer discípulos comienza con la predicación del Evangelio. En el libro de Hechos es tan precioso estudiarlo, porque a través del libro de Hechos y los Evangelios y el Nuevo Testamento usted puede ver distintas maneras como el Espíritu Santo usaba a sus apóstoles y a sus discípulos para predicar el Evangelio del reino. Bueno, en el verso 41, después de la predicación de Pedro, dice que estos que estaban oyendo fueron bautizados, los que creyeron, porque recuerden que dijeron, ¿y ahora qué haremos? Porque Pedro, desde las profecías, porque le estaba hablando a los judíos, desde las profecías, les presenta el Salvador. Les tiene que presentar el Salvador, y cómo el Salvador Jesús está cumpliendo las profecías de los antiguos que ellos conocían, ¿cierto? Y le estaba presentando el nombre de aquel que tienen que invocar, porque recuerden que Joel 2:32 dice que
dice, y cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro, desde sabiendo que le está predicando a sus compatriotas, le habla de las palabras proféticas que ellos conocían, diciéndole que era Jesús el que estaba cumpliendo y él es el Mesías príncipe. Y ese es el nombre que tienen que invocar para ser salvos. Luego de que escucharon la predicación del Evangelio, le dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿Por qué? Porque ellos mismos gritaban, ¿cierto? Y ovacionaban diciendo, crucifíquenlo. Y Pedro le dice, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesucristo. Entonces, luego que se bautizaron, dice acá en el verso 41 de Hechos 2, dice que estos sumaron a la iglesia ese mismo día como 3.000 en total. Entonces, hermano, díganme que no es precioso. Dice, ¿cómo se constituye la iglesia? No está hablando de un lugar físico, como un recinto, como un lugar, una dirección, ¿cierto? Juntémonos en esta esquina una dirección. No, está hablando que la iglesia es la suma de creyentes que están decididos que de aquí en adelante van a seguir los pasos de Jesús, porque Jesús fue al Padre. Y la manera para ir al Padre es siguiendo los pasos de Jesús. Y los que siguen los pasos de Jesús se llaman seguidores. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, sígueme, le está diciendo, sigue mis pasos. Los que siguen los pasos de Jesús son discípulos, porque hacen todo lo que su maestro les enseña. Entonces la iglesia es la suma de seguidores de Cristo. Es la suma, es el conjunto de hombres, mujeres, familias, ¿cierto? Que hicieron el compromiso eterno de seguir los pasos de su maestro, porque su maestro está con el Padre a la diestra y ellos van a seguir los pasos de su maestro para estar con el Padre eternamente. Y ese conjunto de familia, de hombres y mujeres, de niños, de ancianos, se llama iglesia. Y dice que este día, después de la predicación de Pedro, sumó a la iglesia, dice aproximadamente o más de 3.000. Ahora yo les voy a leer los versos siguientes, del 42 al 47. Y estos son los creyentes que forman la comunidad. Dice así, verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, no es que una vez que nosotros nos convertimos, que nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos, ojo, hay alguno que no esté bautizado, vaya inmediatamente a tocar la puerta de su pastor, de su líder, y dice, pastor, necesito bautizarme. Urge bautizarme. Uy, pero es pleno invierno. Bueno, acá está todo nevado. Hoy día la ciudad está blanca. De hecho, se suspendieron las clases porque no alcanzaban a sacar la nieve de las calles para que puedan transitar bien los vehículos. Dice, pero está nevando. Bueno, si usted quiere seguir los pasos de Jesús, aunque esté en hielo el agua, como lo hacen los países nórdicos, que se bautizan y tienen que romper el hielo, así como lo hacía Chili Willy en los monos animados, tienen que romper el hielo para sumergirse, y muchos de ellos dicen que cuando se sumergen en esas aguas gélicas, totalmente congeladas, dice que sienten el agua tibia. ¿Por qué? Porque seguir los pasos de Jesús es algo sobrenatural, es algo que no es de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que es sagrado, todo lo que lleva el nombre de Jesucristo, la Santa Cena, el amor fraternal, el bautismo, la conversión, el arrepentimiento genuino, todo eso no es de este mundo, es sobrenatural. Entonces,
cuando la iglesia se constituye, cuando los hijos de Dios nacen por voluntad de Dios y pasa este milagro maravilloso y se constituye la iglesia, dice, ¿para qué se constituye la iglesia? ¿Para qué, hermano? Bueno, primero que nada, la iglesia es la novia de Jesús. Y Jesús viene pronto a buscar a su novia. Y eso es algo profético que todo hijo de Dios anhela con todo su corazón. Espera encontrarse con su novio. De hecho, hoy día cumplo por el registro civil 21 años. Y me acuerdo que esa noche que me casé por el civil, pasé la noche en la casa de mis padres. Entonces mi papá me dice, ¿y tú qué estás haciendo acá, chola? Porque mi papá me dice chola. ¿Y tú qué estás haciendo acá? Ándate para tu casa. Y yo le dije, no, papá, mañana me voy para la casa porque mañana me caso recibo la bendición de la iglesia. Y entonces mi papá me dijo, no, si para mí tú estás casada, vete para tu casa, que me estás ocupando una pieza más de la casa. Lo decía de bromita porque en realidad él no quería que yo me fuera. Pero yo anhelaba tanto casarme porque fueron más de 5 años de novio y era como un noviazgo eterno. Como que ella era prácticamente un sueño futuro, que ya era como, tengo la esperanza que algún día me voy a casar, porque era un noviazgo que no terminaba nunca. Entonces yo anhelaba tanto casarme. ¿Cuánto más nosotros los hijos de Dios anhelamos que nuestro novio, Jesucristo, venga por nosotras a la iglesia? Y por fin vamos a poder celebrar esa boda, por fin. Entonces, cuando la iglesia se constituye, no es para estar pasiva, no es para estar encerrada, no es para cruzarse de brazos y quedarse quietos, sentados, esperando que el novio venga. No, queda un tremendo trabajo por hacer. Pero necesitamos la congregación, necesitamos sentirnos fortalecidos en la fe, necesitamos tener un lugar donde la novia pueda hablar con el mismo lenguaje de fe. ¿Por qué necesitamos congregarnos? ¿Por qué? Porque este mundo tiene una corriente muy fuerte. Entonces nosotros necesitamos, como no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, tenemos que sobrevivir a este mundo y tenemos que ir con la predicación del Evangelio a este mundo y ir por aquellos que Dios escogió, pero que nosotros no sabemos quiénes son, pero nosotros tenemos que exponernos y poner el pecho, ¿cierto?, para las balas y tirar el mensaje, aunque nos rechacen. Entonces la iglesia se constituye no para estar pasiva, quieta, sino para prepararse para trabajar en una tremenda tarea y un tremendo desafío, que es la predicación del Evangelio. De la misma manera como nosotros fuimos alcanzados, así nosotros vamos a dar lo que hemos recibido de gracia, vamos a dar a otros. La iglesia se constituye para que podamos trabajar arduamente y prepararnos para la predicación del Evangelio, porque si no fuera así, hermano, si no fuera así, entonces recibimos el Evangelio, nos arrepentimos, nos bautizamos y el Señor nos lleva, inmediatamente nos lleva. Pero no es así. Él nos deja. Él nos deja para que seamos parte de su cuerpo, seamos parte de su iglesia, para que nosotros nos preparemos de la misma manera y mejor, siempre es la idea que sea cada vez mejor, que aquellos que se prepararon para predicarnos el Evangelio. Por eso yo siempre bendigo a Jessica Navarro, que está en Valdivia, y le mando muchos besitos, porque Dios la usó para traer a mi esposo y a mí y a muchos compañeros de carrera en ese tiempo a los pies de Cristo. Y ella se preparó, ella estudió,
Ella se preparó, iba a talleres de entrenamiento, ella iba a las capacitaciones de los pastores fundadores, ella se preparó. Y se preparó en oración y levantó ayuno, y el día que ella se bautizó nos invitó a todos nosotros. Y ella se bautizó a fin de año y ella empezó a prepararse desde comienzo de año en oración y todo lo que significaba poder traer el mensaje a nosotros que estamos del mundo. Del mundo, hablamos cosas del mundo, los intereses son del mundo, nuestra vida está dedicada al mundo, nuestros dioses están en el mundo. Entonces uno se tiene que preparar con un evangelio de poder y con intimidad de Dios, de tal manera que cuando la persona que se prepara en oración y en intimidad de Dios y en palabra y en la capacitación de sus mentores y rompen el hielo del mundo físico y nos hablan en la sobrenaturalidad del Padre eterno y nos hablan, entonces nosotros vemos el poder de Dios en ellos y quedamos mudos. Así fue cuando ella me habla, me recuerdo 2, 3 de la mañana haciendo un plano, con un frío enorme, pleno invierno en Valdivia. La casa de mi mamá en ese tiempo entraba el frío por todas partes, la combustión lenta estaba muy lejos de esa habitación. Y recuerdo verla a ella iluminada. Yo no sabía si era efectos por el cansancio, el sueño, el frío, el hambre y la adrenalina de poder entregar un plano al día siguiente. Cuando veo que ella me mira fijamente y me dice: Milita, ese miedo que tú tienes en el corazón, solo Jesús lo puede sacar. Y cuando ella dice esa palabra, yo siento en el mundo físico que algo me traspasó a mi corazón, que me cruzó, me traspasó, fue como una lanza que me traspasó. Eso que pasó ese día, nunca lo voy a olvidar. Y nunca voy a olvidar todo lo que ella se preparó y ese año de oración para poder lanzar la red a sus compañeros de carrera. Entonces, cuando la iglesia se constituye luego de la predicación del evangelio y se bautiza, ¿cierto? Y se constituye, dice acá, lo primero, hermano, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, lo primero que sucedía y lo primero que debe suceder una vez que el Señor te añadió una oveja a tu rebaño, gloria a Dios que eso sucede, es un tremendo milagro. Yo no sé si mi testimonio de que lo difícil que fue para mí ganarme discípulos, no sé si le pasa a todos, pero yo, hermano, no se imaginan las veces que lloré de guata al suelo y que literalmente a veces pataleaba y clamaba con todo mi ser por discípulos. Y yo decía: pero yo quiero discípulos. Y yo estaba segura de algo, que yo no tenía que convencer a nadie más que a Dios para que me los diera. Entonces yo llegaba así a mi casita, ¿cierto? En el lugar, el espacio que yo tenía para estar a solas, cerraba la puerta, me acuerdo que ponía música, y a mí hasta el día de ahora me gusta Paul Wilbur. Ponía Paul Wilbur así, a todo volumen, o como decimos en Chile, a todo chancho. Y yo decía: Señor, anhelo discípulos, y hacía todo tipo de gestos espirituales, escribía nombres, decía: discípulo número 1 al rostro no conocido, porque yo no conocía, y como yo oraba por 12 número 2 al rostro no conocido, y oraba por cada uno de ellos, lo ponía en mi corazón en ese papel, lo ponía en mi guatita y oraba por ellos y clamaba: los cubro con la sangre de Jesús, y hacía todo tipo de actos espirituales. Cuando me llegaba uno, hermano, ¿ustedes creen que yo decía: me llegó un discípulo? No, lo cuidé, lo hice, le hablaba con la palabra, los llegaba a marear, le decía: pero ¿por qué no fuiste? Me acuerdo en ese tiempo había reuniones los miércoles y los domingos, eran fiestas. Los miércoles a las 8
y los domingos a las 11 de la mañana. Y esas eran 2 fiestas. Y yo no podía concebir que solo iban a una el domingo. No, tienes que ir el miércoles. ¿Y por qué no fuiste el miércoles? Pero que, ¿cómo tanto, Mili? No, tienes que ser fiel, tienes que ser firme, porque yo sabía que un discípulo tenía que superar distintas pruebas. Entonces, lo primero, dice que cuando la iglesia se constituye, son las enseñanzas. Y las enseñanzas de los apóstoles son las enseñanzas de Cristo, porque ellos estuvieron con Cristo, y también como Cristo les enseñó a través de los profetas. En Efesios 2:20 dice que nosotros estamos constituidos en la base de los profetas, de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular y cabeza. Entonces, cuando la iglesia se constituye, ¿cierto? Y se congrega, no es para estar de brazos cruzados y estar pasiva, no. Es para que aprendan las enseñanzas, dice aquí. Las enseñanzas, la palabra, la que nos lava los pies día a día. Porque si no fuera así, entonces nos hubiésemos convertido, nos hubiésemos bautizado y el Señor nos lleva a su reino. Pero no fue así. Él nos deja para que nosotros constituyamos una iglesia, un cuerpo, para que cuando Él venga a buscar su novia. Por lo tanto, usted no puede decir que la iglesia no corre o no va. Cuando la iglesia se constituye, lo primero, dice, para aprender las enseñanzas, la palabra. ¿Qué más? La comunión fraternal. La comunión fraternal. El entender que nosotros somos una familia. Que Dios, cuando Él te justificó con la sangre, cuando se hizo esa transferencia y Él nos perdonó todos los pecados y Él transfiere todos nuestros pecados y la lleva a la cruz y toda la pureza y la santidad la traspasa a nosotros, esa transferencia nos hizo parte de su cuerpo. Y al hacernos parte de su cuerpo pertenecemos a su familia. Pertenecemos a la familia. Recuerde que escrito está que nosotros somos coheredores con Cristo Jesús. Sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Somos de la familia de Cristo. Somos una familia de fe. Entonces, por eso dice la comunión fraternal. Usted tiene que entender que somos una familia de fe. Por eso siempre a fin de año las comunidades se juntan, celebran, comparten comida, se abrazan, se oran. ¿Qué más? Dice, se participan juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena y la oración. Eso hace la familia, eso hace la iglesia. Aprende la palabra, experimenta lo que es ser la familia de la fe, comparten las comidas, la Santa Cena, la oración. Y dice, ¿qué se produce? ¿Cuáles son las consecuencias? Un profundo temor reverente. Dice, vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. O sea, los hijos de Dios que estamos siguiendo los pasos de Cristo, empezamos, como estamos siguiendo los pasos de Cristo, como somos los seguidores, porque nosotros queremos ir al Padre, y para ir al Padre hay que seguir los pasos de Jesús. Jesús está sentado a la diestra del Padre, y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces, cuando nosotros seguimos los pasos de Jesús y somos limpiados constantemente por la palabra, y estamos en el amor fraternal, ¿cierto? Hablamos este lenguaje de fe, nos fortalecemos. Algunos tan débiles los levantamos, los fortalecemos porque somos familia. Comienza a suceder algo maravilloso. La obra del Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de cada uno de nosotros y la autoridad de Jesucristo comienza a afirmarse cada vez más, de tal manera que usted puede orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Pueden orar por muertos, ¿cierto? Usted quiere ver muertos, salga a comprar al supermercado, cruce la calle, está lleno de muertos, zombies, ¿cierto?
Pero cuando usted le predica el Evangelio, muchos de ellos pueden ver el reino y nacen por voluntad de Dios. Todo ese tipo de señales milagrosas van a comenzar a suceder en la comunidad. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es la comunión y congregarse, de asistir, de ir, porque no es para cruzarse de brazos. Hoy día recibí una linda noticia que el día martes se va a iniciar una escuela de líderes misioneras, ahí presidida por la pastora Anita Herrera, que lo va a hacer por Zoom. Así que, qué alegría más grande. Eso hace la iglesia, capacita, forma, no estamos de brazos cruzados. Nosotros somos una iglesia que levanta los brazos para adorar a nuestro Señor Jesucristo y que nos preparamos porque atendemos la gran comisión y por ello nos preparamos. ¿Para qué? Porque en la gran comisión dice, hagan discípulos. Y para hacerlos uno tiene que prepararse, uno tiene que doblegar la carne y llevar a la carne que se sujete a lo que conviene, como dice el apóstol Pablo, para que nosotros trabajemos en la obra de la predicación del Evangelio y también en la preparación y el cuidado de mantener la iglesia. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Miren el mundo como está ahora. Ahí predicando cómo adquirir más bienes. Cuando nosotros no estamos llamados a hacer eso. No, hermano, es un distractor. Es un distractor. El Señor nos va a dar lo suficiente. Lo suficiente. Y tenemos que ser agradecidos. Y si el Señor nos da, como dice la palabra, hasta sobreabundar, es para compartir. Y eso es lo que sucedía acá, en la primera comunidad, la primera iglesia. Que todos aquellos que tenían para compartir, lo compartían. Vendían lo que estaba de más. Y vendían también las cosas que ellos mismos poseían, que era lo que tenían, pero es para compartir. Todas las bendiciones que el Señor nos da son para compartir. Son para compartir. Nunca se olvide que Dios es el pariente más cercano de los pobres, de los huérfanos y de las viudas. Cuando usted le da a los pobres, a los huérfanos y a las viudas, nadie de este mundo te lo va a agradecer. Nadie. Y gloria a Dios por eso. Ni ellos te lo van a poder devolver, porque por algo no tienen. Pero si usted lo da, esos son tesoros en los cielos. Qué hermoso hacer tesoro en los cielos. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Se dan cuenta? Ir al templo, ir al lugar físico para adorar no es malo, hermano. Es algo, recuerden que Jesús enseñaba en el templo y en la sinagoga de ellos. También Jesús predicaba en las calles y en las plazas y en lugares públicos. Y también lo hacía en las casas. Y sus apóstoles replicaban exactamente lo mismo que aprendieron de su maestro. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque ellos seguían los pasos de Jesús. ¿Y por qué nosotros lo hacemos? Porque seguimos los pasos de Jesús. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Eso, hermano, Dios es el que añade los que han de ser salvos. Dios es el que nos confía las ovejas. Dios sabe cuándo estamos preparados para apacentar y alimentar y cuidar y limpiar su rebaño. Él sabe a quién tenemos que convencer. Al Señor. ¿Es importante la iglesia? Muy importante. ¿Es importante la predicación del Evangelio? Muy importante. Todo ello constituye atender la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas que yo les he dado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso, hermano, esta enseñanza espero que la atesore en su corazón y con temor reverente cuide de este mandato y podamos hacerlo con fidelidad. Si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene por su novia, por su iglesia. Maranata.